vas al Mar de Galilea. Y es uno de esos lugares donde realmente y literalmente estás viendo la misma vista que Jesús vio con sus discípulos. Ya sea que seas un funcionario romano en Tiberíades, un recaudador de impuestos en Capernaum o un pagano en Hipos, todos pueden ver este hermoso cuerpo de agua. Israel llegó a un punto donde la pérdida de agua significaba un fracaso nacional. Para detenerlo, los ingenieros forzaron el agua de mar cuesta arriba en una montaña, quemando energía para luchar contra la gravedad misma. Bombas masivas funcionaban sin parar. Reciclamos el 85% de las aguas residuales, lo que nos convierte en líderes mundiales en recuperación de agua. Podemos crear su agricultura en el sur de nuestro país con las aguas que vienen de este lugar. Los túneles fueron sellados profundamente bajo tierra. Un solo fallo podría haber vaciado los embalses y paralizado las ciudades. El sistema fue apresurado, arriesgado y construido bajo una presión extrema. Esa es una historia increíble. Estamos aquí en las orillas del Mar de Galilea. La gente se reconecta con una historia que ha estado esperando a que alguien la encuentre durante casi 2000 años. Pero lo que sucedió después de que las bombas comenzaron, qué problema estaba realmente ocultando este plan y por qué casi salió mal, cambia cómo termina esta historia. El lago que desaparece. Para Israel, la fuente de agua dulce más importante se encuentra en el norte. El Mar de Galilea parece tranquilo y pequeño desde la distancia, pero en realidad es un embalse en funcionamiento, el principal depósito natural de agua dulce del país. Camina por sus orillas hoy y verás el problema con tus propios ojos, donde el agua, una vez alcanzó los árboles, el barro agrietado y el lecho del lago expuesto se extienden por kilómetros. Los viejos muelles ahora terminan a cientos de metros del agua. Los postes de medición pintados con líneas negras y rojas se alzan como advertencias. Cada raya marca un punto donde comienza el problema. Caer por debajo de esas marcas y las bombas, la ecología y las necesidades humanas comienzan a fallar. La importancia del lago proviene de su geografía. Se encuentra en el fondo de una cuenca natural rara. Los arroyos y el río Jordán, alimentados por la nieve en el monte Hermón y por las lluvias de invierno, fluyen cuesta abajo hacia esta única cuenca. Es el lago de agua dulce más bajo de la Tierra, a más de 200 metros por debajo del nivel del mar, por lo que todo lo que está más alto en la Tierra tiende a drenar hacia él. Durante miles de años, esto lo convirtió en una fuente confiable de agua dulce. La lluvia y el agua de deshielo llenaban el lago cada año. Los manantiales añadieron más, y la gente podía usar ese suministro. La Israel moderna llegó a depender de ese lago para casi todo. Tuberías y estaciones de bombeo llevan su agua muy al sur, a ciudades y a tierras de cultivo en regiones secas. El sistema funcionó durante décadas, pero la demanda siguió aumentando. La población del país creció y la agricultura de riego se expandió en el desierto. Se extrajo más agua y el nivel del agua cayó lentamente al principio, luego más rápido. Al mismo tiempo, el clima cambió. Las lluvias de invierno se volvieron menos constantes y la nieve en el monte Hermón menos confiable. Los flujos naturales que una vez rellenaban el lago cada año comenzaron a disminuir. Además de eso, los ríos se comparten a través de fronteras. Los países río arriba desarrollaron sus propios sistemas de agua y tomaron más del Jordán antes de que llegara al lago. Así que el lago enfrentó presión desde dos direcciones, menos agua entrando de la naturaleza y más agua siendo extraída por las personas. Esas presiones se manifiestan de maneras prácticas y dañinas. Las plantas a lo largo de la orilla están muriendo. Los peces y las aves pierden hábitat. El lecho del lago expuesto libera polvo que empeora la calidad del aire. Los ingenieros marcan niveles críticos en los postes porque caídas por debajo de ciertas alturas causan daño real. Las bombas pueden comenzar a aspirar aire, no agua, y luego dejar de funcionar. Las tuberías y los sistemas de entrada se dañan. La capacidad de suministrar a ciudades y granjas se ve amenazada. Esa situación crea una elección difícil. Si el uso de agua sigue aumentando mientras el lago continúa reduciéndose, el suministro fallará. Para evitar eso, la gente debe reducir la cantidad que toma, cambiar lo que cultiva o encontrar nuevas fuentes de agua. Esas opciones no son fáciles. Reducir el uso puede perjudicar la agricultura y los medios de vida. Construir nuevos suministros como grandes plantas de desalinización o enormes embalses cuesta dinero y energía. Cada elección conlleva compensaciones. La crisis en el Mar de Galilea no es un solo evento, sino un proceso largo agravado por varias fuerzas. Crecimiento de la población, cambios en los patrones climáticos, uso regional de ríos compartidos y dependencia de un único cuerpo principal de agua dulce. Las orillas expuestas y los postes de medición pintados son signos simples de un problema más profundo. El sistema que una vez abasteció gran parte del país está bajo una amenaza real. Enfrentar esa amenaza significa tomar decisiones difíciles sobre el agua, la tierra y la forma en que la sociedad utiliza ambos. El primer milagro, conquistar la geografía. Ante esa elección imposible, la primera respuesta de Israel no fue conservar, sino conquistar, doblar la geografía misma de la tierra a su voluntad. Esto fue en la década de 1950. El país era joven, pobre y estaba lleno de recién llegados. Su población se estaba duplicando. Estas personas necesitaban hogares y más que eso, necesitaban comida.
pero la tierra fértil estaba principalmente en el norte alrededor de ese único lago. El sur, el Negev, era un vasto desierto vacío, hermoso, pero brutalmente seco. La visión era tan simple como audaz. Si la gente no puede vivir toda junto al agua, entonces el agua debe ser llevada a la gente. Así nació la idea de un río artificial. Lo llamaron el Acueducto Nacional. El plan era tomar el agua del norte, de ese sobrecargado mar de Galilea, y enviarla en un viaje hacia el sur. Viajaría a través de tuberías, canales y túneles, cruzando montañas y desiertos hasta los mismos bordes del país. Era un proyecto ambicioso para una nación que apenas podía permitirse cohetes. En el apogeo del trabajo, 1 de cada 14 adultos trabajadores en Israel estaba en el proyecto. Estaban cavando trincheras, soldando tuberías gigantes bajo el sol abrasador, vertiendo concreto y perforando roca sólida. El país apenas se mantenía, sin embargo, gastó un asombroso 5% de toda su economía, su PIB, en este único sistema. Era una apuesta total por el agua. Entonces, ¿cómo funciona realmente este río artificial? Comienza con una modesta tubería de entrada, sumergida en la esquina norte del mar de Galilea. El agua se extrae y se mantiene en un pequeño embalse. Luego se enfrenta a su primer y mayor desafío, las colinas. El lago está bajo, pero la cordillera central de Israel se interpone entre él y el sur. El agua no puede rodear, debe subir y pasar por encima. Aquí es donde entra en acción el corazón de ingeniería del sistema, la estación de bombeo Saper. Aquí, enormes bombas cobran vida, realizando el levantamiento principal. Empujan esa agua directamente hacia arriba, un ascenso vertical de más de 200 metros de una sola vez. Esta es la monumental resistencia inicial a la gravedad de la que dependía toda la idea. Una vez que el agua gana esa batalla y alcanza la cima de la cresta, las reglas cambian. En el siguiente tramo, fluye suavemente hacia abajo a través de un enorme canal abierto llamado Canal del Jordán, dejando que la gravedad de la naturaleza haga el trabajo. Finalmente se introduce en una tubería gigante cerrada, una arteria de acero que serpentea por el mapa hasta llegar a los campos secos del desierto del Negev en el sur. La transformación fue nada menos que un milagro. De la noche a la mañana, el mapa de Israel cambió. El desierto del Negev, que antes era una barrera, comenzó a florecer. Nuevas ciudades y comunidades surgieron no alrededor de oasis naturales, sino alrededor de grifos de agua alimentados desde el norte. La agricultura explotó. Israel no solo cultivó suficiente comida para alimentarse, sino que comenzó a exportar naranjas, aguacates y tomates al mundo. El mar de Galilea ya no era solo un lago. Se convirtió en el corazón palpitante literal de la nación. Cada gota bombeada de él era un pulso de vida enviado a los rincones más lejanos del país. El sistema fue un triunfo, un testimonio de la ingeniosidad humana frente a la escasez de la naturaleza. A pesar de lo impresionante que era, el acueducto nacional tenía una debilidad seria incorporada desde el principio. No creó agua nueva, solo movió agua de un lugar a otro. Todo el sistema dependía de que una única fuente natural permaneciera saludable y llena. Eso significaba que el suministro de agua del país estaba ligado a fuerzas que no podía controlar. Dependía de las lluvias invernales en el norte, la nieve derretida en el monte Hermón y el flujo constante del río Jordán. Si esos aportes naturales se debilitaban, todo el sistema sufría. El proyecto resolvió el problema de mover agua a donde la gente la necesitaba, pero no hizo nada para aumentar la cantidad total de agua disponible. La demanda seguía creciendo, mientras la fuente permanecía igual. Con el tiempo se extrajo más y más agua de ese único lago. Al final, el sistema que ayudó a construir la nación también puso una presión creciente sobre su única fuente principal de agua. Sin que se añadiera agua nueva, el suministro se estaba agotando lenta e inevitablemente. El punto de quiebre. Durante décadas el sistema funcionó, el corazón siguió latiendo, pero luego el ritmo comenzó a fallar. A principios de los años 2000 llegó la primera gran advertencia. Una sequía se asentó en el norte. El nivel del lago comenzó a bajar, no solo por una temporada, sino año tras año. Descendió más de 2 metros entre 2000 y 2002. El país contuvo la respiración y eventualmente las lluvias regresaron. Crisis evitada, o eso parecía, pero esto no fue un evento aislado. Era el comienzo de un nuevo y aterrador patrón. Otra sequía brutal golpeó desde 2008 hasta 2011 y luego nuevamente desde 2016 hasta 2018. Cada sequía fue más severa que la anterior. Los números se volvieron alarmantemente normales. En un solo mal año, el lago podía perder más de 80 centímetros de su profundidad. El déficit nacional de agua se disparó a cientos de miles de millones de galones. Es en este momento cuando esas líneas pintadas en los medidores del lago se transformaron de marcas teóricas en obsesiones nacionales. La línea roja inferior fue el primer umbral importante.
Romperla significaba que la calidad del agua comenzaría a deteriorarse rápidamente y bombearla dañaría la ecología del lago. Era una señal de peligro ambiental, pero la línea que todos realmente temían era la línea negra. Este era el punto de no retorno. Por debajo de esta línea, las concentraciones de sal se vuelven tan altas que el agua queda permanentemente arruinada para la agricultura. Aún peor, las tuberías de entrada del lago para el Transportador Nacional de Agua comenzarían a succionar aire y lodo, destruyendo las bombas. Era una señal de alto operativo. Cruzar la línea negra no solo significaba que el lago estaba enfermo, sino que todo el sistema de plomería nacional, la línea vital del país, se detendría. Y a medida que el nivel del agua bajaba, se inició un ciclo vicioso. El lago no solo se estaba haciendo más pequeño, se estaba enfermando más. Con menos agua dulce para diluirla, los manantiales de sal natural en el fondo del lago hicieron que el agua restante fuera más salada. Esta agua salada y estancada se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para las algas tóxicas azul verdosas. La vibrante ecología del lago comenzó a asfixiarse. La misma idea de que fuera una reserva estratégica se estaba desmoronando. Israel estaba ahora atrapado en un clásico dilema sin solución. La ecuación era brutal. Para salvar el lago tenían que dejar de bombear de él, pero dejar de bombear significaba cortar el suministro de agua a los hogares y, lo más crítico, a los vastos campos agrícolas en el sur que alimentaban a la nación y su economía. Dejar que las granjas se marchitaran significaría un desastre económico e inseguridad alimentaria. Sin embargo, continuar bombeando garantizaría la destrucción total de su única fuente principal de agua dulce. Era una elección entre dos catástrofes: paralizar el presente u obliterar el futuro. Esta situación desesperada forzó un replanteamiento completo. La vieja lógica donde el lago era la única fuente y el transportador era la solución se había desmoronado. Se dieron cuenta de una dolorosa verdad. No podías salvar el sistema natural continuando drenándolo como tu principal suministro. La respuesta no era bombear menos del lago. La respuesta era dejar de necesitar el lago por completo para la supervivencia diaria. Para romper esta dependencia mortal, necesitaban una nueva fuente de agua, una fuente que no estuviera a merced de las nubes, el deshielo o la política de los ríos vecinos. Necesitaban encontrar una manera de crear agua, no solo moverla. Tendrían que mirar al oeste hacia la única fuente que nunca se secaba, el vasto y salado Mediterráneo. El mar Mediterráneo no es solo una extensión de agua, es uno de los mares más famosos, más importantes y más fascinantes del mundo. El segundo milagro: crear agua del mar. Israel dio la espalda a las colinas del norte y miró hacia el oeste, hacia el brillante horizonte azul del mar Mediterráneo, un océano de agua justo allí. Era la paradoja definitiva: un país muriendo de sed mirando un mar ilimitado e imbebible. El desafío monumental era quitarle la sal a una escala lo suficientemente grande como para abastecer a una nación. Para entender la magnitud, ayuda a mirar dentro de una de estas plantas de agua. Tome Sorek, una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. No es hermosa ni dramática. Es un enorme sitio industrial lleno de tuberías, tanques, bombas y salas de control. Todo está construido con un propósito: convertir el agua de mar en agua potable. Dentro de la planta, el proceso utilizado se llama ósmosis inversa. El agua de mar se empuja a través de membranas especiales a muy alta presión. Estas membranas tienen aberturas extremadamente pequeñas. Las moléculas de agua pueden pasar a través de ellas, pero la sal, los minerales y otras impurezas no pueden. Esos materiales no deseados se separan y eliminan. Lo que sale es agua limpia y fresca que es segura para usar. Este proceso ocurre constantemente, día y noche, a una escala enorme. La planta no produce pequeñas cantidades de agua, produce agua en volúmenes masivos. Una sola instalación como Sorek puede generar más de 150 millones de metros cúbicos de agua dulce cada año. Y de esos 150 millones de metros cúbicos se producen solo en Sorek. Eso es el 20% del consumo doméstico de Israel. Esa cantidad es suficiente para abastecer a casi 1,5 millones de personas. Operar una planta como esta requiere mucha energía y dinero. Se necesitan bombas potentes para crear la presión y el sistema debe ser cuidadosamente mantenido. No es una solución barata. Representa una gran inversión nacional diseñada para asegurar el suministro de agua donde las fuentes naturales de agua dulce son limitadas. Este fue el cambio de paradigma, la revolución silenciosa. Comenzó con una sola planta, una prueba de concepto, pero al ver que funcionaba, Israel redobló esfuerzos. Construyeron otra, luego otra, refinando la tecnología y reduciendo el costo con cada nueva instalación. Fue una carrera estratégica deliberada para convertir una idea novedosa en una infraestructura nacional.
En menos de una década, una cadena de estas maravillas industriales operaba a lo largo de la costa. Para la década de 2010, Israel no solo estaba llevando a cabo un experimento, sino que gestionaba una red de 5 colosales fábricas de agua, todas funcionando al unísono. El resultado fue un cambio fundamental en la infraestructura hídrica de la nación. Casi de la noche a la mañana, la fuente del agua en los grifos de Israel cambió. La mayoría del agua que fluía a hogares, escuelas y negocios en las ciudades israelíes ya no se extraía del lago en dificultades o de los acuíferos subterráneos sobreexplotados. Fue fabricada a demanda del mar, el antiguo vínculo ansioso entre el grifo de la cocina y las nubes de lluvia invernales finalmente se rompió. El agua potable de la nación ahora estaba en una línea de producción inmune a los caprichos del cielo. Esta fue una victoria monumental, pero no la final. El mar de Galilea había recibido un respiro. Ya no era la fuente principal de agua potable. La presión había disminuido, pero el lago aún no estaba salvado. Todavía se bombeaba una gran cantidad de agua para la agricultura, para cultivar alimentos para la nación y para exportación. El lago seguía perdiendo más agua de la que recibía. Las lluvias seguían fallando y el río Jordán seguía siendo un hilo de agua. Así que, aunque la crisis inmediata para los hogares había terminado, el lago en sí continuaba encogiéndose. Todavía se estaba vaciando lentamente. El problema se había reducido, pero no estaba resuelto. Después de años de niveles de agua decrecientes, el mar de Galilea de Israel se acerca lentamente a la línea negra. Israel había creado una nueva fuente para los hogares, pero el lago antiguo todavía se usaba para regar las granjas. Habían asegurado agua para sus grifos, pero su principal reserva natural seguía en declive. Habían dominado el arte de crear agua nueva, pero ahora enfrentaban una nueva tarea: usar esa agua nueva para rescatar la antigua. Las fábricas podían abastecer a la gente, pero se necesitaría un plan diferente para salvar el lago. La jugada maestra, el río que fluye cuesta arriba, y así Israel llegó a su idea más radical hasta ahora. Las plantas desalinizadoras habían liberado al lago de abastecer hogares, pero el lago seguía muriendo, seguía siendo drenado para la agricultura. Para salvarlo de verdad, no podían simplemente dejar de quitarle agua, tenían que empezar a devolverle agua. Pero ¿cómo se rellena un lago gigante cuando las lluvias se niegan a caer? Los ingenieros tuvieron su momento eureka. Miraron los dos sistemas colosales que habían construido. Por un lado, las máquinas de producción de agua en la costa zumbando. Por el otro lado, el transportador nacional de agua, ese conjunto gigante de tuberías y bombas que se extiende a lo largo del país. Durante 60 años, solo había fluido en una dirección, hacia el sur. Y sí, pensaron, ¿pudiéramos hacer que fluyera al revés? Este fue el golpe maestro, la síntesis elegante. Conectar las plantas desalinizadoras al antiguo sistema de transporte y revertir el flujo. Usar la propia plomería del país para enviar el agua dulce fabricada no al desierto, sino de regreso al norte, al lago moribundo, convertiría en un sistema de transporte de agua en un sistema de restauración de agua. Era una idea asombrosamente simple y endiabladamente difícil de llevar a cabo. La mitad de la planta está ocupada solo limpiando el agua antes de la desalinización, pero esa agua se filtra y el lodo se trata y se entierra de manera segura. Porque esto no se trataba solo de accionar un interruptor, tenían que adaptar una arteria nacional. El sistema estaba diseñado para que la gravedad ayudara a moverlo hacia el sur. Ahora necesitaban forzar el agua hacia el norte contra la inclinación natural del terreno. Significaba reconstruir estaciones de bombeo para empujar en la dirección opuesta. Significaba instalar nuevas tuberías masivas de más de 1 metro de diámetro durante decenas de millas para conectar las plantas costeras con la línea principal. Estas tuberías tenían que ser enhebradas a través de algunos de los terrenos más escarpados del norte de Israel, bajo carreteras y sobre colinas, una gigantesca sutura de acero cosiendo la costa a las montañas. Se tuvieron que instalar nuevos sistemas de control sofisticados para gestionar el flujo con precisión. Estaban enseñando a una máquina antigua un truco completamente nuevo. Ahora, dejemos algo claro, bombear agua cuesta arriba no es magia, es ingeniería básica. Cada ciudad con una torre de agua lo hace. La verdadera maravilla aquí no es el acto, sino la asombrosa ambición del acto. Esto no es bombear agua a una torre local. Esto está tomando cientos de millones de galones de agua de la costa del Mediterráneo y empujándola en un viaje maratónico. Viaja más de 60 millas tierra adentro y tiene que subir más de 600 pies verticales desde el nivel del mar solo para llegar a un lago cuya superficie ya está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Están levantando un río artificial sobre una cadena montañosa para llenar un agujero profundo. Ese es el asombroso alcance de esto. Crucialmente, esta agua tiene un trabajo muy específico. No es para uso inmediato. No regarás un campo de tomates con ella mañana. Este es un depósito estratégico. Piensa en el banco de agua que se estaba agotando.
Durante años solo habían hecho retiros. Ahora, por primera vez, estaban haciendo un depósito masivo deliberado. El objetivo es estabilizar el nivel del lago, combatir la creciente salinidad, recuperar el ecosistema del borde del colapso. Es una inversión a largo plazo para asegurar que el mar de Galilea sobreviva no solo como un recuerdo, sino como una reserva estratégica saludable y funcional para las futuras generaciones. Es un acto de ahorro nacional. Al hacer esto, Israel entró en un territorio completamente inexplorado. Ningún país había intentado nunca reponer un lago natural de agua dulce a esta escala con agua desalada artificialmente. Es un hito mundial, y con eso viene una profunda responsabilidad y un riesgo desconocido. El agua de las plantas es clínicamente pura, pero un lago es un ecosistema vivo y respirante, evolucionado durante milenios, con un equilibrio específico de minerales y vida. ¿Qué sucede cuando introduces un nuevo tipo de agua? Los científicos están observando de cerca, monitoreando todo, desde las poblaciones de peces hasta las algas microscópicas. Reconocen lo desconocido. Este es un experimento cuidadosamente monitoreado en un tesoro nacional. Los ingenieros se encogen de hombros y admiten que son los primeros en intentar esto. Tendrán que aprender sobre la marcha. Es un riesgo calculado derivado del entendimiento de que el mayor riesgo era no hacer nada en absoluto. La elección era entre un experimento controlado y un colapso garantizado. Reciclando cada gota. La historia no termina con hacer agua nueva y salvar la vieja. Hay un tercer pilar, menos glamuroso, que sostiene todo este milagro del agua. No se trata del mar o del lago, se trata de lo que sucede después de que el agua sale de tu grifo. Mientras la desalinización abastece los hogares, otro sistema alimenta las granjas. Este es el héroe anónimo de la revolución del agua en Israel, reciclando cada gota. Piensa en la vida normal de una gota de agua. Viene de una fuente, la bebes, te lavas con ella, la usas para el inodoro y se convierte en aguas residuales. En la mayor parte del mundo, ese es el fin de su vida útil, un problema que debe ser tratado y eliminado. Israel vio una realidad diferente. Esas aguas residuales no son desechos, son un recurso disfrazado. Es la única fuente de agua que realmente crece a medida que la población crece. Más personas significan más duchas, más lavandería, de todo. Así que construyeron un sistema para darle una segunda vida. El proceso es una limpieza profunda a escala industrial. Las aguas residuales de las ciudades se canalizan hacia plantas de tratamiento avanzadas. Aquí pasa por un riguroso proceso de purificación, filtrado, tratamiento biológico y a veces incluso limpieza adicional hasta que está lo suficientemente limpia para un propósito muy específico, la agricultura. No es agua potable, pero es perfectamente segura para regar cultivos. Se bombea a una red nacional separada de tuberías moradas y se envía directamente a las granjas. Los números aquí son realmente sorprendentes. Israel recicla y reutiliza alrededor del 90% de sus aguas residuales. Esa es, con diferencia, la tasa más alta del mundo. El siguiente país más cercano logra aproximadamente la mitad de eso. Esto no es solo una política, es una obsesión nacional con cerrar el ciclo. Ahora retrocede y observa cómo estos tres sistemas se unen en un todo sinérgico perfecto. Es una trinidad de agua integrada, cada parte desempeñando un papel dedicado. Primero tienes la creación. Las enormes plantas de desalinización en la costa producen agua de alta calidad para todas las necesidades domésticas. Esto corta la dependencia de la lluvia. En segundo lugar, tienes el reciclaje. Las aguas residuales tratadas de esos hogares se purifican y se envían para regar vastas extensiones de tierras agrícolas. Esto libera a la agricultura de su sed de agua dulce de lagos y acuíferos. Y en tercer lugar, debido a esas dos primeras acciones, se permite la restauración y el almacenamiento. Las fuentes naturales de agua dulce, el mar de Galilea y los acuíferos subterráneos ya no se están agotando para la supervivencia diaria. Pueden descansar, ser monitoreados y, crucialmente, ser reabastecidos. El río revertido ahora puede verter agua desalinizada de nuevo en el lago, no como un acto de emergencia, sino como una inversión estratégica. Esta es la economía circular en su forma más vital. El agua ya no es un viaje de ida desde la fuente al desagüe y al mar, es un ciclo continuo. Una gota se toma del mar, se usa en una ciudad, se limpia, se envía a una granja para cultivar alimentos y lo que queda se filtra de nuevo en la tierra. El antiguo modelo lineal de tomar, usar, perder ha sido completamente roto. El resultado de esta máquina de tres partes es algo que una vez pareció imposible, un excedente de agua medible. El país que pasó décadas al borde de la escasez ahora tiene más agua de la que necesita inmediatamente. El sistema es tan productivo, tan eficiente y tan resiliente que puede permitirse hacer algo verdaderamente extraordinario. Puede devolver agua, puede tomar el líquido que fabricó del mar y bombearlo cuesta arriba, no para un consumidor humano, sino para el propio medio ambiente, para llenar un lago en dificultades, para reponer un acuífero antiguo.
La mentalidad ha cambiado completamente de una lucha por extraer hasta la última gota de la naturaleza a tener suficiente seguridad para convertirse en un benefactor de la naturaleza. Es la prueba definitiva de que la crisis ha sido transformada en abundancia.